¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, teniendo un cuerpo que ya no podía morir, decidió abandonar la tierra? ¿A dónde fue exactamente? ¿Sigue siendo un hombre o se convirtió en algo más? Hoy vamos a descodificar el misterio de la ascensión. No es solo una despedida, es la coronación del Rey del Universo y el momento en que nuestra propia naturaleza humana entró por primera vez en el trono de Dios. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué este evento es la clave para que tus oraciones lleguen hoy al cielo. Para entender este momento, debemos mirar hacia atrás. Todo comenzó hace exactamente 90 días, con un recordatorio de nuestra fragilidad. Nos detuvimos frente a la ceniza, para reconocer que somos polvo, un inicio humilde, que nos llamó a una limpieza profunda del alma. Ese camino de 40 días de Cuaresma nos llevó inevitablemente a la Semana Santa, donde vimos al Maestro entregarse totalmente, el pan partido, el golpe de los clavos y el silencio del sepulcro. Pero, como sabemos, la muerte no pudo retener a la vida. Hoy vamos a descodificar el misterio de la ascensión. No es solo una despedida, es la coronación del Rey del Universo y el momento en que nuestra propia naturaleza humana entró, por primera vez, en el trono de Dios. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué este evento es la clave para que tus oraciones lleguen hoy al cielo. Tras la explosión de luz de la Pascua, entramos en la cincuentena, un tiempo extraordinario de 50 días de alegría. Pero hay un número que lo cambia todo, el 40. 40 días después de resucitar, el tiempo de las apariciones físicas termina. Jesús desayunó con sus amigos, curó las dudas de Tomás y encendió corazones en Emaús. Pero hoy, el ciclo de su presencia visible llega a su clímax. Hoy nos trasladamos al Monte de los Olivos. Vamos a explorar por qué la liturgia apaga hoy el cirio pascual, qué significa realmente esa nube que lo ocultó. Que no fue un fenómeno climático, sino una manifestación divina. Y por qué Jesús tuvo que desaparecer para poder estar más cerca de ti que nunca. Prepárate para un viaje teológico, histórico y espiritual. Vamos a descubrir por qué la ascensión no es el final de una historia, sino el inicio de tu propia misión. Después de la resurrección, Jesús hace algo muy extraño. Aparece y desaparece sin previo aviso. No se queda a dormir con los apóstoles, ni camina con ellos todo el día como antes. Aparece en una cena, en una playa o en un camino, y luego se esfuma. ¿Por qué este juego de escondite? Porque Jesús los estaba entrenando. La teología católica llama a esto la pedagogía de la invisibilidad. Jesús necesitaba que sus discípulos dejaran de depender de sus ojos biológicos para empezar a usar los ojos de la fe. Los estaba preparando para el momento en que ya no lo verían más en la carne, pero tendrían que reconocerlo en el pan de la Eucaristía. Si Él no hubiera habituado a los suyos a su ausencia durante estos 40 días, su partida definitiva en la ascensión habría sido un trauma insuperable. En YouTube, muchos canales hablan de numerología, pero la numerología bíblica, católica tiene un propósito funcional. El número 40 siempre representa un tiempo de preparación completa antes de un evento que cambiará la historia. 40 días duró el diluvio para limpiar la tierra. 40 años caminó Israel para ser una nación libre. 40 días estuvo Jesús en el desierto antes de su ministerio. Estos 40 días de Pascua son el periodo de gestación de la Iglesia. Es el tiempo exacto que el corazón humano necesita para expandirse y poder contener la promesa que vendrá después. Sin estos 40 días de lecciones profundas, los apóstoles habrían sido simples testigos de un milagro. Tras los 40 días, se convierten en misioneros del reino. Aquí entramos en uno de los temas que más dudas genera. ¿Qué tipo de cuerpo tenía Jesús en este tiempo? No era un fantasma, ni tampoco un cuerpo revivido como el de Lázaro, que volvería a morir. La Iglesia Católica enseña que Jesús tenía un cuerpo glorificado.
La historia nos dice que podía comer pescado y dejarse tocar por Tomás para probar que era real. Lo misterioso nos dice que podía atravesar paredes y su aspecto era tan diferente que, a veces, sus mejores amigos no lo reconocían de inmediato. Santo Tomás explica que, aunque el cuerpo era el mismo, la gloria transformaba su apariencia. Además, Jesús usaba una economía de la revelación, impedía que sus ojos lo reconocieran para probar su fe. Jesús conservó sus llagas, por una razón que te dejará asombrado, para llevarlas al cielo. Esas heridas ya no son signos de dolor, sino trofeos de victoria. Al ascender, Jesús presenta al Padre nuestra humanidad herida, pero ahora brillante y sanada. Esto significa que nada de lo que tú sufras hoy es ajeno a Dios. Él tiene una cicatriz igual a la tuya, en el trono del universo. Mientras el cielo celebraba la victoria sobre la muerte, en la tierra se gestaba una conspiración para ocultarla. Según el Evangelio de San Mateo, versículo 28, del 11 al 15. Los sumos sacerdotes, aterrados por el reporte de los guardias, sobornaron a los soldados romanos con una fuerte suma de dinero. La orden era clara, y era esta: digan que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Fue el primer gran montaje de la historia. Una mentira pagada, para que el pueblo no creyera. Pero Jesús, el estratega divino, no dejó lugar a dudas. Durante 40 días, montó un protocolo de evidencia física, comió frente a ellos, permitió que lo estrujaran y mantuvo diálogos largos y lúcidos. ¿Por qué muchos judíos no creyeron entonces? Porque esperaban un Mesías político que expulsara a Roma, no uno que venciera a la muerte y luego se marchara. No buscaban un salvador del pecado, sino un libertador de impuestos. Para ellos, un Mesías que muere y resucita era un escándalo que no encajaba en su agenda. Pero para los que abrieron el corazón, estas fueron las pruebas. La Biblia es contundente: la resurrección no fue un evento fugaz. Entre la tumba vacía y su regreso al Padre, Jesús desplegó un plan estratégico de 40 días. El libro de los Hechos de los Apóstoles, 1:3, lo confirma. Se presentó vivo con pruebas irrefutables, apareciéndose al menos en 10 ocasiones documentadas. 10 momentos, donde la eternidad tocó la tierra. 1. El huerto de los olivos, Juan 20, del 11 al 18. La primera escena ocurre al amanecer, en un jardín que aún huele a duelo. María Magdalena está allí, rota por la pérdida. Al ver a un hombre entre los árboles, su lógica humana le dicta una respuesta ordinaria: piensa que es el jardinero. Pero entonces, sucede el milagro del reconocimiento. No es la vista la que la despierta, sino el oído. Jesús pronuncia una sola palabra: María. Al reconocer su voz, ella intenta abalanzarse para abrazarlo, pero Jesús la detiene, con una frase que ha resonado por siglos: Noli me tangere, no me retengas. No es un gesto de frialdad, es el establecimiento de una nueva frontera. Jesús le está enseñando que su amor ya no debe ser posesivo, ni limitado a lo físico. En ese instante, María deja de ser una mujer doliente, para convertirse en la primera predicadora de la historia. Nos deja una lección eterna: la verdadera fe no nace de ver un rostro, sino de reconocer la voz del Maestro, llamándonos por nuestro propio nombre. 2. El camino de las mujeres. Mateo 28, del 9 al 10. Mientras el sol termina de salir, otras mujeres corren desde el sepulcro con el corazón dividido, entre el miedo y un gozo inexplicable. De pronto, el camino se ilumina. Jesús mismo les sale al encuentro con un saludo que rompe cualquier tensión: alegraos. Aquí ocurre un detalle que desconcierta a muchos. A diferencia de María Magdalena, a ellas, Jesús sí les permite el contacto. El Evangelio de Mateo es preciso: ellas se acercaron, se postraron y abrazaron sus pies. No fue un saludo casual,
Fue un acto de adoración extrema y, sobre todo, física. Sus manos tocaron la carne real de quien 3 días antes era un cadáver. ¿Cuál es la lección aquí? Es la recompensa a la fidelidad absoluta. Estas mujeres fueron las que no huyeron, las que permanecieron al pie de la cruz, cuando casi todos los hombres se escondieron. Jesús nos entrega un mensaje poderoso: la humildad de postrarse, de reconocer su grandeza, en el suelo, es la llave definitiva para tocar lo divino. 3. El encuentro con Pedro. Lucas 24, 34 y 1 Corintios 15, 5. En algún punto de ese primer domingo, ocurre la aparición más misteriosa y privada de todas. La Biblia guarda un silencio sagrado sobre los detalles de esta conversación, pero confirma el hecho: Jesús se apareció a Simón Pedro, a solas. Imagina la carga emocional de este momento. Es el encuentro del Rey resucitado con el hombre que lo negó 3 veces, frente a una fogata por miedo a morir. No hubo multitudes, ni grandes discursos, fue una reunión íntima de perdón. Jesús buscó al futuro jefe de su iglesia no para recriminarle su cobardía, sino para restaurarlo en la privacidad de su misericordia. El aprendizaje es profundo. Antes de enviar a Pedro a guiar a las naciones, Jesús lo sana en la intimidad. Nos deja claro que el reino de Dios no se construye sobre hombres perfectos, sino sobre corazones perdonados. Esta aparición nos enseña que tus caídas más vergonzosas no tienen el poder de descalificarte del plan de Dios, si tienes la valentía de dejarte encontrar a solas por Él. 4. La ruta a Emaús. Lucas 24, del 13 al 35. Mientras tanto, 2 discípulos huyen de Jerusalén. Caminan derrotados, convencidos de que el proyecto de Jesús ha terminado en fracaso. En medio de su tristeza, un desconocido se les une en el camino. Durante kilómetros, este hombre les ofrece la clase de teología más magistral de la historia, conectando cada profecía del Antiguo Testamento con el sacrificio de la cruz. La interacción llega a su clímax al caer la tarde, en una mesa sencilla. No es hasta que el desconocido toma el pan, lo bendice y lo parte, que sus ojos se abren. En ese instante de reconocimiento, Jesús desaparece de su vista. Sus palabras posteriores lo resumen todo. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Esta aparición es una lección sobre la presencia real de Cristo. Jesús nos enseña que ya no necesitamos verlo físicamente para encontrarlo. Ahora lo reconocemos en la fracción del pan, en la Eucaristía. El aprendizaje es vital. La palabra de Dios debe encender primero nuestra alma, para que nuestros ojos puedan, finalmente, percibir su gloria en lo cotidiano. 5. El cenáculo. Juan 20, del 19 al 23. Esa misma noche, el miedo reina en Jerusalén. 10 de los apóstoles están escondidos en el cenáculo, con las puertas cerradas a cal y canto, por temor a ser los siguientes en morir. De pronto, sin que se abra una sola cerradura, la realidad se quiebra. Jesús se materializa en medio de ellos. Su saludo no es un reproche por su abandono, sino una declaración de victoria. La paz sea con ustedes. Para demostrar que no es un espíritu incorpóreo, realiza 2 acciones definitivas. Les muestra las cicatrices de sus manos y de su costado. Y después, exhala su aliento sobre ellos. Este es el nacimiento de una nueva creación. Al soplar sobre los apóstoles, Jesús les entrega el Espíritu Santo y el poder de perdonar pecados, fundando el sacramento de la reconciliación. El aprendizaje aquí es revolucionario. No hay puerta cerrada, ni miedo, ni pecado tan hermético que pueda impedir que la paz de Cristo irrumpa en nuestra vida. Jesús nos enseña que sus heridas ya no son signo de derrota, sino los canales por donde fluye la misericordia hacia el mundo. 6. El desafío de Tomás. Juan 20,
del 24 al 29. 8 días después, Jesús regresa al cenáculo. Esta vez, busca a un hombre en particular, Tomás, el apóstol que se había negado a creer en testimonios ajenos, exigiendo una prueba empírica. Si no meto mi dedo en sus llagas, no creeré. Jesús no llega para humillarlo por su duda, sino para ofrecerle su cuerpo, como evidencia. En un gesto de humildad asombrosa, el Creador se somete al examen de la criatura. Le ofrece sus manos y su costado, invitándolo a tocar la realidad de su carne resucitada. Tomás, desarmado ante tal amor, solo puede pronunciar la confesión de fe, más corta y poderosa de la Biblia. Señor mío y Dios mío. Aquí Jesús nos entrega la lección definitiva sobre la fe moderna. Al decirle a Tomás, dichosos los que crean sin haber visto, está hablando directamente de nosotros. Nos enseña que la fe no es un salto al vacío, sino una respuesta a la invitación de alguien que conoce nuestras dudas y no tiene miedo de nuestras preguntas. Esta aparición transforma el escepticismo en la adoración más profunda. 7. El desayuno en Tiberíades, Juan 21, del 1 al 14. La escena se traslada ahora a Galilea, a la orilla del mar donde todo comenzó. 7 de los apóstoles han regresado a su antigua rutina de pesca, pero tras una noche entera de esfuerzo, sus redes están vacías. Al clarear el día, ven a un hombre en la playa que les da una instrucción sencilla: echen la red a la derecha. El resultado es una pesca milagrosa que les abre los ojos. Al saltar a tierra, no encuentran a un juez severo, sino a un amigo que les ha preparado el desayuno. Jesús está allí, sentado junto a unas brasas, con pan y pescado asado. Esta es una de las apariciones más humanas y profundas. Jesús nos enseña que su resurrección no lo alejó de nuestras necesidades más básicas. Él es el Dios que se interesa por tu cansancio y por tu falta de éxito. El aprendizaje es vital. El trabajo humano solo da frutos cuando se realiza bajo su palabra. Y el encuentro con el resucitado no solo ocurre en los templos, sino también en la mesa compartida y en la sencillez de nuestra vida diaria. 8. El envío a las naciones, Mateo 28, del 16 al 20. Los 11 discípulos se dirigen ahora a una montaña en Galilea, al lugar exacto donde Jesús los había citado. Es un escenario de máxima solemnidad. Allí, el resucitado se presenta ante ellos, con una declaración que redefine la historia humana. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ya no es solo el maestro de un pequeño grupo, es el Señor del universo. En este encuentro, Jesús les entrega su hoja de ruta definitiva. La orden de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este momento marca el nacimiento de la misión universal de la Iglesia. El aprendizaje aquí es de una confianza absoluta. Jesús no nos envía solos. Su promesa final: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Es el motor que ha sostenido a los creyentes durante 2 milenios. Nos enseña que la fe no es para guardarla en privado, sino para comunicarla con la seguridad de que su autoridad respalda cada uno de nuestros pasos. 9. La evidencia de los 500, 1 Corintios 15, 6. Existe un evento que la mayoría de los relatos omiten, pero que San Pablo registra con una precisión casi jurídica. Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. No fue una visión borrosa, ni un sueño compartido, fue un encuentro masivo y físico con el resucitado. Pablo, escribiendo apenas unas décadas después, lanza un desafío a sus lectores. Menciona que la mayoría de esos 500 testigos todavía vivían en ese momento. Era una invitación abierta a cualquiera que dudara, para que fuera y les preguntara directamente qué habían visto. El aprendizaje aquí es la objetividad de la fe.
La resurrección no fue el delirio de un grupo pequeño de amigos desconsolados, fue un hecho histórico, con cientos de testigos presenciales. Jesús nos enseña que su victoria sobre la muerte es una verdad pública y sólida, capaz de resistir el escrutinio de la historia. No seguimos una leyenda construida en las sombras, sino un acontecimiento que cambió la vida de multitudes en un solo instante. 10. De Santiago a la Ascensión. 1 Corintios 15, 7 y Lucas 24, del 50 al 53. Antes del gran final, ocurre una aparición cargada de un profundo significado personal. Jesús se presenta ante Santiago. Es importante entender que la Biblia lo llama el hermano del Señor, un término que en aquel tiempo designaba a los parientes cercanos o primos. Santiago había sido escéptico durante el ministerio público de su primo, pero este encuentro lo cambia todo. La resurrección rompe incluso las barreras del prejuicio familiar, transformándolo de un pariente dudoso en el primer obispo de Jerusalén y un pilar inamovible de la Iglesia. Finalmente, el itinerario de los 40 días llega a su destino. El Monte de los Olivos. No es una despedida triste, sino una coronación. Mientras Jesús asciende, no se aleja de nosotros, sino que entra en la dimensión de Dios, para estar presente de una forma nueva, universal y eterna. El aprendizaje de esta última etapa es la esperanza activa. Al subir al cielo, Jesús no nos deja huérfanos, nos deja una misión y la promesa de su regreso. La ascensión nos enseña que nuestro destino final no es la tierra, sino la gloria. Jesús cierra su ciclo físico, para que nosotros comencemos el nuestro, impulsados por la certeza de que, aunque no lo veamos, Él sostiene cada segundo de nuestra existencia, desde el trono de la eternidad. El entrenamiento llegó a su fin. Jesús lo citó en un lugar específico, un lugar cargado de historia y profecía. No es cualquier montaña, es el Monte de los Olivos. Porque allí, lo que sucede en ese monte no solo explica el pasado, sino que revela el futuro de la humanidad. Jesús no eligió este lugar al azar para su última despedida. En la Biblia, la geografía es teología. El Monte de los Olivos es el alfa y el omega de su pasión. Fue aquí, en el huerto de Getsemaní, al pie de esta misma montaña, donde Jesús sudó sangre y comenzó su agonía. La teología católica nos revela algo asombroso. Jesús decide que el lugar de su mayor humillación sea el lugar de su mayor gloria. Pero hay más. El profeta Zacarías predijo que, al final de los tiempos, el Mesías pondría sus pies en este mismo monte. Al ascender desde aquí, Jesús está dejando una reserva de lugar. Está diciendo, desde aquí me voy, y a este mismo lugar volveré. Existe un punto físico que atrae a miles de peregrinos, la Roca de la Ascensión. La arqueología y la tradición nos hablan de una huella tallada en la piedra. Para el escéptico, es solo una marca. Para el creyente, es un símbolo pedagógico. Jesús deja una huella en la materia, la piedra, antes de entrar en el espíritu. Es el último punto de contacto entre el Creador y su creación antes de que el velo se cierre. Si asistes a misa en la solemnidad de la Ascensión, notarás algo que puede parecer triste. El cirio pascual se apaga. Este cirio, que representa la columna de fuego y la presencia física de Cristo resucitado, ha iluminado el altar desde la noche de la vigilia pascual. Muchos preguntan, ¿por qué apagar la luz de Cristo? La respuesta es profunda. Al apagarse la llama y subir ese hilo de humo hacia el techo del templo, la iglesia representa visualmente que Jesús ya no está limitado a un solo lugar. Ya no está ahí en el cirio, ahora está en todas partes. El apagado del cirio no es un funeral, es un envío. La luz visible se extingue para que la luz invisible se encienda en el corazón de cada bautizado. Es el momento en que tú dejas de ser un espectador de la luz para convertirte en el portador de la misma. Pero justo cuando el cirio se apaga y Jesús comienza a elevarse, ocurre algo que la ciencia no puede explicar,
pero la Biblia describe con una palabra cargada de poder. La nube. No era vapor, no era clima. Era la entrada al mismo sagrario de Dios. Pero, ¿qué había dentro de esa nube? El libro de los Hechos, 1:9, dice: una nube lo ocultó de sus ojos. Para un espectador distraído, esto suena a un simple fenómeno meteorológico. Pero para un teólogo católico, y para los apóstoles, que conocían bien las Escrituras, esto fue un evento sísmico. Esa nube tiene un nombre en la tradición bíblica: la Shekinah. Es la gloria de Dios hecha visible. Es la misma nube que guiaba a los israelitas por el desierto. Es la nube que llenó el templo de Salomón, con una presencia tan fuerte, que los sacerdotes no podían ni estar de pie. Es la nube que cubrió a Jesús, en el monte Tabor durante la transfiguración. Entrar en la nube no significa que Jesús subió al espacio. Significa que su humanidad fue absorbida por la trascendencia de Dios. Jesús no se fue a otro lugar, entró en otra dimensión, la dimensión de la eternidad. Una de las búsquedas más frecuentes en Internet es: ¿a dónde fue Jesús físicamente? La respuesta del catecismo es clara: subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Pero cuidado, no debemos imaginar a Dios Padre con un sillón físico. En el mundo antiguo, sentarse a la derecha del rey significaba ser el corregente, el que tenía el mismo poder y la misma autoridad. Cuando decimos que Jesús está sentado, la teología católica nos enseña dos cosas. Jesús ha sido entronizado. La ascensión es su fiesta de coronación. Él es el Rey del universo, el Señor de la historia y de tu propia vida. Estar sentado no significa estar inactivo. Al contrario, Jesús está en una posición de intercesión perpetua. Como dice la carta a los Hebreos, Él vive para siempre, para interceder por nosotros. Aquí ocurre un momento casi cómico, pero profundamente pedagógico. Los ángeles les dicen a los apóstoles: varones galileos, ¿qué hacen ahí plantados, mirando al cielo? Este es el núcleo de la ascensión. La Iglesia nos enseña que no debemos ser cristianos evadidos del mundo. Jesús se fue al cielo para que nosotros nos ocupáramos de la tierra. Se fue para que dejáramos de ser espectadores de milagros y nos convirtiéramos en protagonistas de la misión. La ascensión es el disparo de salida para la Iglesia. Entre la ascensión y Pentecostés, hay un silencio de exactamente 10 días. Muchos se preguntan, ¿por qué no envió Jesús al Espíritu Santo inmediatamente? En la teología católica, este es el tiempo de la espera purificadora. Es el primer retiro espiritual de la Iglesia. Dios a veces permite un tiempo de ausencia para que nuestro deseo de Él crezca. Si te sientes en un periodo de silencio en tu oración, recuerda estos 10 días. El vacío no es abandono, es el espacio que el Espíritu Santo necesita para poder entrar con fuerza. En medio de ese grupo de hombres asustados y confundidos, hay una figura que mantiene la calma: María. Ella es la única que ya ha vivido este misterio. Ella ya fue cubierta por la sombra del Altísimo en la Anunciación. Aquí es fundamental aclarar una duda que miles de personas buscan en Internet. ¿Cuál es la diferencia entre ascensión y asunción? La ascensión es lo que celebramos hoy con Jesús. Él sube al cielo por su propio poder, porque es Dios. La asunción es lo que sucederá con María al final de su vida. Ella es llevada al cielo por Dios. Ella no sube por su propio poder, sino que es asumida. En estos 10 días, María actúa como la memoria de la Iglesia. Ella les cuenta lo que no saben, les explica quién es realmente su Hijo, y los prepara para recibir al Espíritu. Sin María, el cenáculo hubiera sido una habitación llena de miedo. Con ella, se convierte en la cuna de la Iglesia. ¿Sabías que cada vez que haces una novena,
por una intención difícil, ¿estás repitiendo este momento histórico? Aunque pasaron 10 días hasta Pentecostés, la tradición católica identifica los 9 días de oración constante, desde el viernes después de la Ascensión hasta el sábado antes de Pentecostés, como la novena original. Es la enseñanza de que la fe no es un impulso de un momento, sino una perseverancia que no se rinde. Llegamos al clímax de nuestra investigación teológica. ¿Para qué se fue Jesús? San Agustín lo explica de una forma que te cambiará la forma de ver el cielo. Jesús no dejó el cielo cuando bajó a nosotros, ni nos dejó a nosotros cuando subió al cielo. La ascensión no es el alejamiento de Jesús, sino su proximidad universal. Al estar en el cielo, ya no está limitado por el tiempo de Israel ni por las calles de Jerusalén. Ahora puede estar en tu habitación, en tu trabajo y en tu dolor, todo al mismo tiempo. Pero lo más asombroso es esto. Jesús se llevó nuestro cuerpo al cielo. Hoy, hay un corazón humano latiendo en el centro de la Santísima Trinidad. Nuestra naturaleza humana ha sido exaltada a la dignidad máxima. Al terminar este video, ya no puedes mirar al cielo de la misma manera. El polvo que reconocimos en el miércoles de ceniza, el cuerpo que vimos sufrir en la cruz, hoy descansa en la gloria del Padre. Jesús no se fue para que nos olvidáramos de Él, sino para que nosotros fuéramos su presencia en el mundo. El ciclo de la ascensión se cierra, pero la misión de tu vida apenas comienza. Subió a los cielos para que nosotros buscáramos las cosas de arriba. Que el Señor de la Ascensión bendiga tu camino.